Qué bueno entonces comenzar un nuevo folleto de escuela sabática, nos da alegría, siempre cuando uno comienza un nuevo folleto, mira la tapa, se empieza justamente a pensar, empezamos a pensar qué temas vamos a tocar, y bueno, tocamos un folleto pasado, la adoración, un tema interesante que nos sirvió, que nos ayudó, y ahora comenzamos con este folleto bajo el título El Evangelio en Gálatas, ¿no? Y qué lindo, qué oportunidad que tenemos aquí en el estudio de poder tener a alguien justamente que cuando hablamos de historia de la iglesia, historia de los personajes, siempre ha estado dando materias, ha dado justamente estos temas, así que bueno, es un gusto presentarle, es un privilegio presentarle para mí al pastor José Córdoba. Pastor, gracias por acompañarnos, es una nuevamente de tenerlos aquí entre nosotros y en un tema que usted sé que es fuerte. Bueno, gracias Roberto por invitarme. Y bueno, es un tema que es muy lindo realmente, que muchas veces hemos leído en la Biblia, en los escritos de Elena de White y en otras fuentes, pero realmente creo que es muy oportuno poder comentarlos en esta ocasión. Y Pablo no solamente, yo digo, su persona es un poco controvertida en el lenguaje que él usaba, en el fervor que él tenía, en su valentía, sino también en su inicio, ¿no? Un inicio muy especial, Sí. muy especial. Cuando nosotros lo encontramos por lo menos documentado en la Biblia por primera vez, es allá en el año 34, 3 años y medio después de la crucifixión y de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo encontramos en una situación no muy grata para los cristianos, ¿no? Dice que allí está Esteban, uno de los 7 servidores o diáconos, así también llamados, que no solamente se limitaban a administrar algunas de las necesidades de la iglesia de aquel entonces, sino que también era un activo y un fervoroso predicador del Evangelio. Y ya que estudiamos el Evangelio en Gálatas, ahí podemos decir con esta primera escena, vemos el poder del Evangelio actuando en plenitud, ¿no? Porque lo vemos en la persona, el testimonio de Esteban, ¿no? Un personaje que quedó, por supuesto, plasmado en las Sagradas Escrituras como un héroe de la fe, ¿no? Alguien a quien no podían, digamos, rebatir, era tal el conocimiento y dice tal la sabiduría y el espíritu con que se expresaba, que los más sabios y los más avesados defensores de las ideologías del farisaísmo de aquella época quedaban sin argumentos. Sin argumentos, ¿no? Y tal es así que tuvieron que recurrir a la fuerza y a la mentira. Fuerza y también a la mentira, ¿no? Falsos testigos, etcétera, ¿no? Y lo llevaron, dice, ante un concilio con la idea de condenarlo y de matarlo finalmente. Pero dice que cuando lo miraron antes que él comenzara a expresarse, dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿no? Ahí vemos como el Espíritu Santo les dio un testimonio tremendo, ¿no? En ese momento a la gente que la mayoría de ellos endurecidos estaban queriendo... Evidencias tuvieron, evidencias claras tuvieron. Ahí está la terquedad de corazón, ¿no? Si la reconoce o no. Exactamente, ¿no? Y bueno, y vemos que allí parte, digamos, el apóstol Pablo, o sea, que fue el apóstol Pablo en ese momento, Saulo de Tarso, un hombre muy celoso, que también participó activamente en esta instancia de la condenación y el apedreamiento de Esteban, pero que lo dejó impactado, eso especialmente lo comenta Elena de White, impactado durante muchos momentos, el resto de su vida diríamos, ¿no? Sí. Pero lo fue llevando esa imagen del testimonio de Esteban, lo fue preparando para el momento que finalmente después terminó en la conversión de Saulo. Exactamente, el autor inicia justamente la presentación. ¿Por qué estamos estudiando justamente el Evangelio en Gálatas y hablamos de Pablo, ¿no? ¿Qué podríamos decir, pastor, con esto? ¿Qué tiene que ver Pablo con Gálatas? ¿Qué tiene que ver Pablo con el Evangelio en Gálatas? Bueno, indudablemente que tiene mucho, en primer lugar porque él es el escritor de esa epístola
a los hermanos de Galacia, de una iglesia que había oportunamente visitado y había establecido, o sea, había visitado el lugar, la zona, había llevado muchos a Cristo, digamos, muchos conversos. Exacto. Y se formó una comunidad cristiana bastante importante, y posteriormente entonces les escribe, dadas ciertas circunstancias, Sí. de problemáticas que habían surgido, de cierta confusión, por lo cual el apóstol intenta aclararles, aleccionarlos y corregir lo que tiene que ser corregido en ese lugar, como autoridad, digamos, apostólica. Podemos decir que por eso entonces el autor coloca como texto para memorizar Hechos 11:18, que dice allí, entonces, si ustedes me acompañan en sus Biblias, Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿no? Es decir, Pablo, el autor de la carta a los Gálatas, ¿cierto? Allí, y entonces, ¿por qué aparece este versículo? Justamente Dios también, un evangelio también a los gentiles. Para nosotros ese sería algo, es normal. Para los judíos era algo difícil de comprender, ¿no? Para esa época. Exactamente. Y bueno, aparece ahí, usted me estaba hablando de, pastor, de Esteban, justamente Pablo presente en dos acontecimientos crudos. Allí el autor en el día domingo, si ustedes me acompañan, presenta estos dos acontecimientos. Dice, Saulo aparece primero en Hechos, participando en el apedreamiento de Esteban, Hechos 7:58, y luego en la gran persecución que se desató en Jerusalén, Hechos 8:1-5, dice, y ahí habla, dice, el asolador. Y digamos, es dura la palabra asolador, ¿no? Sí, lo que podemos visualizar o deducir de lo que dice la Biblia acerca del carácter de este hombre, de un hombre joven, no sabemos exactamente la edad que tendría, posiblemente poco más de 30 años, alrededor de 30 años. Era un hombre muy celoso, un hombre religioso, evidentemente era sincero, pensaba que realmente estaba haciendo la obra de Dios. Tenía una tremenda capacidad intelectual y también tenía una tremenda, digamos, un tremendo empuje y un celo misionero, digamos, entre comillas, ¿no? Por lo menos para lograr sus objetivos, lo que él consideraba que era lo que Dios le había encomendado a él como judío, como fariseo, ¿no? Y había sido formado, digamos así, el autor dice, en un ala estrictamente farisea, ¿no? Es decir, legalista al 100%, no abierto a no teniendo una apertura a conocer, profundizar otras áreas del Evangelio, ¿no? Exactamente, sí, era un hombre, nosotros al leer los Evangelios nos damos cuenta cómo el farisaísmo, ¿no es cierto?, era tan estricto y tan tremendo, ¿no? Era tan meticuloso en cosas, de minucias que eran completamente marginales a lo que realmente importaba, digamos, en la revelación de Dios. Y él se había destacado como un defensor del farisaísmo, o sea, ese tipo de religión fanática la llevó inclusive a un extremo, y bueno, y llegó a ser, como dije, uno de los principales protagonistas o que la gente veía en él como una promesa de alguien que realmente podía defender y defendía la fe que ellos tenían, ¿no? Yo digo, aquí el autor, cuando termina el día domingo, si ustedes me acompañan, aparece justamente una frasecita que muchas veces hemos visto o experimentado tristemente, o hemos escuchado. El hecho dice, y probablemente creyó que su tarea era ayudar a Dios. ¿Cómo ayudar a Dios? Dice, purificando a Israel de la corrupción religiosa, incluyendo la idea de que este Jesús fuera el Mesías. Me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poquitito de esto. Esos personajes que quieren ayudar a Dios y entonces toman la función, el cargo, o se sienten instrumentos purificadores. Nos quedamos con esto, pastor, y entonces nos encontramos en el siguiente bloque.